¿Estamos ubicados? Bien. Benjamín, ubicado. Adrián, ubicado. Angie, ubicada. Perfecto. Como es de costumbre, hermanos, vamos a leer desde el 17 al versículo 24 y luego de leer las escrituras, oramos. Dice así la palabra de Dios. Pero cada uno como el Señor le repartió, y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Fue llamado alguno siendo circunciso, quédese circunciso. Fue llamado alguno siendo incircunciso, no se circuncide. La circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Cada uno, hermanos, en el estado que fue llamado, así permanezca para con Dios. Vamos a orar. Padre, queremos alabar y glorificar tu nombre y por eso te damos gracias. Por eso queremos reconocer una vez más tu mano providencial, tu mano cuidadora. Queremos agradecer por que tú nos has traído hasta aquí hoy una vez más y nos has permitido prepararnos para aprovechar este tiempo. Quiero darte gloria porque podemos seguir aprendiendo juntos de tu palabra, juntos como tu iglesia, como tu cuerpo, juntos como aquellos que tú redimiste y has hecho de ellos una familia. Te ruego que en medio de este tiempo sigas glorificándote, Señor. Te ruego que en medio de este tiempo tu Santo Espíritu edifique la iglesia, salve pecadores, confirme la fe al que esté dudando y sobre todo nos amoneste y que tu nombre sea exaltado en medio nuestro. Acompáñanos, te lo ruego una vez más, y gracias por las gratas visitas también que nos das hoy. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Bueno, hermanos, una vez más, bienvenidos a nuestro tiempo de escuela dominical. ¿Ok? Hoy vamos a seguir con nuestras clases que hemos llamado de discipulado inicial o premembresía. En este caso hemos decidido darla a toda la iglesia después de tantos años, de manera que todos vayamos en el mismo sentido, en el mismo pensamiento, de tal manera que todos vayamos enfocados de la misma manera. Y aprovechamos esta vez para los hermanos aspirantes a la membresía que reciban en el tiempo de escuela dominical estas clases. Les decía que es una bendición porque antes era a las 8 de la mañana, ¿verdad? Tenía que llegar más temprano. Pero ahora pueden estar aquí a las 9:30 y recibir esta clase de discipulado inicial. Y como ya saben, siempre hacemos un repaso. Nos tomamos un buen tiempo en eso porque mi interés o nuestro interés es que entendamos lo que somos, lo que Cristo espera de nosotros y también aquellos distintivos históricos y teológicos que nos definen como iglesia local. Por lo tanto, quisiera preguntar, cuéntenme, ¿dónde vamos? ¿Qué vimos la semana pasada? ¿Cómo hemos avanzado? Levante su mano. Muy bien, y eso está dentro de la adoración, principio regulativo, principio normativo, perfecto, pero está dentro de ¿qué? Dentro del distintivo puritano. Muy bien. Estamos hablando de nuestro distintivo puritano que abarca ¿qué? Muy bien, la libertad cristiana. Tenemos una buena herencia histórica de parte de los puritanos con respecto a la libertad cristiana, que termina también en la libertad de conciencia. ¿Qué más? Muy bien, adoración religiosa.
Y en la adoración religiosa veíamos dos cosas. Como dijo Angie ahorita, ¿cuáles dos cosas? Principio normativo y regulativo. Ok, hablamos de los anglicanos en su momento. ¿Y qué decíamos de los anglicanos? ¿A qué principio de la adoración religiosa se apegaban? ¿Cuál? Normativo. ¿Por qué normativo? Ellos hacen lo que la Biblia no prohíbe. Ok, perfecto. Y siendo honestos con el principio normativo, también dice que, ¿recuerdan? Vamos, no le dé pena con Plinio, que él también pasó por ese proceso. Cuéntenme. Ok, ¿me repite la pregunta, profesor? ¿Cómo o en qué consiste el principio normativo de la adoración religiosa, según los anglicanos? Tenemos libertad para hacer aquello que la Biblia no prohíba en el contexto de la adoración religiosa, ¿correcto? Pero siendo honestos, ellos lo que la Biblia prohíbe no lo hacen. Los puritanos, por su parte, luego de ser más o queriendo ser más fieles a las Escrituras, definieron entonces el principio de regulativo de la adoración. ¿Qué dice el principio regulativo de la adoración? Si no aparece en la Biblia, ¿es qué? No debería hacerse. ¿Qué más? ¿Cuál es el concepto completo? Levante la mano. Levante la mano. Pásame ese saco, compadre, porque me está dando como frío. ¿Qué más? Cuéntenme. Solo Dios dice cómo debemos adorarlo. Muy bien, solo Dios dice cómo debemos adorarlo. Eso implica necesariamente que no solo dejamos de hacer lo que Dios prohíbe, sino que también dejamos de hacer aquello que Dios no ha mandado. ¿Lo recuerdan? El principio regulativo o regulador de la adoración nos enseña que Dios tiene la prerrogativa de decirnos cómo quiere que su pueblo se acerque en la adoración congregacional, cuando se reúne a adorar. Veíamos varios ejemplos. ¿Me ayudan con alguno del antiguo pacto? Levítico 10. ¿Ok? ¿Qué dice? ¿O a qué se refiere? Se refiere a que los hijos de Aarón le adoraron a Dios conforme a su voluntad, más no a la voluntad de Dios, no como Dios les mandó, sino como ellos quisieron. Y en consecuencia de eso, traemos muerte. Muy bien. ¿Qué les pasó? Como fueron consumidos cuando hicieron un fuego extraño. ¿Ok? ¿Cómo? Igual que agarró el arca. Ok. Estaba asignado para agarrar el arca. ¿Cómo se llamaba ese hombre? Usa, ¿verdad? Perfecto. Lo que quedaba claro es que Dios es quien tiene la soberanía, inclusive la manera como nos acercamos a Él. Él ha establecido todos los criterios. Fue así en el antiguo pacto y no es diferente en el nuevo pacto, porque ahora Él ha establecido un único medio para acercarnos a Él, principalmente Cristo. Y luego las implicaciones prácticas de que Cristo sea nuestro mediador, y conforme a la enseñanza apostólica tenemos que Dios estableció algunos elementos puntuales que debían estar en la adoración religiosa de su pueblo. Por eso nuestro deseo es limitarnos a lo que Él ha dicho que es suficiente dentro de la adoración congregacional. No dejarlo a nuestras invenciones, ¿verdad? A nuestra creatividad. De hecho, en el antiguo pacto Dios decía que efectivamente solamente teníamos que adorarle, no agregando ni quitando nada. Solamente ellos debían adorarle como Él había mandado. ¿Ok? Y citábamos la confesión de fe, decíamos que en el capítulo del día de reposo y acerca de la adoración religiosa, efectivamente, están los elementos que deben estar contenidos.
También hablábamos de la diferencia. ¿Cuál es la diferencia que puede haber entre congregaciones que guardando los mismos principios y los mismos elementos, quizás el orden de las cosas puede variar? Un ejemplo claro, que aquí tenemos uno de los pastores de Trono de Gracia y algunos hermanos. Bienvenidos una vez más, dicho sea de paso. Ellos tienen varias reflexiones de varios pasajes para preparar a las personas para la predicación, pero la palabra es lo que conduce ese tiempo. Nosotros no tenemos tantos tiempos como ellos, pero guardamos el mismo principio porque los mismos elementos en la adoración están presentes. ¿Quiere decir que uno es mejor que otro? No, ambos responden lo mismo, solamente que sí responde a sus contextos y también al lugar donde Dios le permitió estar y lo que entiendan sus líderes bajo esos mismos principios para llevar a la iglesia a la madurez y a la adoración. Y eso está bien. ¿Ok? Entonces, veíamos acerca del distintivo puritano, un acercamiento histórico breve, de dónde vinieron. Luego veíamos acerca de la libertad cristiana, luego veíamos acerca de la adoración religiosa. ¿Y qué más? ¿Qué nos falta acerca de eso? De nuestro distintivo puritano. Muy bien, la religión experimental. Eso es lo que quiero que abordemos hoy de una manera sencilla, de una manera breve. Quisiera que veamos de qué se trataba eso de la religión experimental. Por supuesto, yo creo que todos tenemos en mente lo que dice 1 Corintios 10:31. Alguien que me lo pueda citar de memoria. 1 Corintios 10:31. ¿Nadie? No. ¿Cómo? No. Levante la mano. Ajá, por allá. Ajá. ¿Qué dice? Comer, beber y hacer todo para la iglesia. Muy bien, sí. Faltaba solamente un vistazo, ¿verdad? Por el versículo, para acordarse. Eso deberíamos saber. No sé que se saben como tal lo que dice, pero la ubicación también es importante para poder ser más funcionales con respecto a la predicación que nos hacemos a nosotros mismos y podemos también comunicarlo de mejor manera. 1 Corintios 10:31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y lo que acabamos de leer en 1 Corintios 7, también son pasajes que informaron a los puritanos para hablar de la religión experimental. ¿Ok? Por supuesto, cuando leemos 1 Corintios 10:31, ya sabemos que el llamado de Pablo es que todo lo hagamos pensando en la gloria de Dios y para la gloria de Dios. Pero ¿qué tiene que ver dentro de la perspectiva puritana? Bueno, ¿qué entendían ellos? Ellos entendían como la religión experimental que tenía que ver con aquellas enseñanzas que no son meramente teóricas dentro de la iglesia, sino que son aquellas enseñanzas que envuelven al creyente de tal forma que él puede experimentarlas, participar de ellas, llevarlas a cabo. Es decir, se deja ver. Creo que es importante que definamos lo de la religión porque hay un mal concepto o se ha tergiversado el concepto de la religión al punto de que los evangélicos no quieren usar el término. Pero cuando hablamos de religión, no estamos hablando de cómo se usa en círculos más, o en otros círculos, mejor dicho, para no comprometerme con mis palabras. Bueno, Cristo no es una religión, es una relación. ¿Ok? Y sí, podemos estar de acuerdo que efectivamente todo aquel que cree en el Señor Jesús tiene una relación con Él, pero no podemos negar el hecho de que efectivamente también el cristianismo es una religión. De hecho, es la verdadera religión, teniendo como religión la expresión práctica y de fe de aquello que nos acerca a la divinidad, en este caso a Dios, al único Dios verdadero. ¿Cómo se ve tu relación con ese Dios? ¿Cómo alcanzas esa relación? ¿Cómo puedes estar de acuerdo con Él y vivir para Él? Eso es religión en términos sencillos. Y cuando hablamos entonces de esa religión experimental, es algo que se experimenta.
De allí que ellos digan, los puritanos en su momento, que la religión experimental son aquellas verdades bíblicas en las cuales el creyente puede experimentarlas, participar. Ellos colocaban un ejemplo bien importante, o mejor dicho, lo que escribieron acerca de la religión experimental desde el punto de vista de los puritanos. Ellos decían que la Trinidad es una verdad teológica importante y trascendente, al punto que en los primeros siglos se llegó a exaltar como una doctrina fundamental de la fe, que si alguno creía diferente de la Santísima Trinidad, era un hereje. ¿Recuerdan a Ario? Él fue declarado hereje en una controversia acerca de este punto. Entonces, la Trinidad es verdad ciertísima, un Dios, tres personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo, la divinidad, el Dios trino. Es algo que debemos atesorar. Claro que la doctrina de la Trinidad nos motiva y nos ubica, pero no es como la doctrina del arrepentimiento en este caso, la cual yo debo arrepentirme y Dios me manda a arrepentirme. Dios no me manda a hacer Trinidad. Dicho sea de paso, muchas de las herejías o de algunas sectas que están por allí o sinagogas de Satanás tratando de aplicar esto de la Trinidad en ellos terminan siendo totalmente una sinagoga de Satanás, literalmente. También están los unicitarios por allí que lo tergiversan. Pero mi punto es que la doctrina de la Trinidad como tal es algo que debes creer y le hace bien a tu fe porque Dios se ha revelado de esa manera. Dios es eso. Sin embargo, Dios no te manda a hacer Trinidad. Dios sí te manda a arrepentirte. Dios sí te manda a santificarte. Dios sí te manda efectivamente a creer, a tener fe. Dios te manda a amar. Y tiene una expresión experimental. Es algo que se vive. El punto determinante aquí es que los puritanos dijeron, la fe cristiana no es algo solamente intelectual, es algo que se ve. El intelecto es algo que se condiciona todo su proceder y por lo tanto es identificable, se deja ver, se conoce. Y ellos dijeron, eso está bien. Luego la iglesia y algunos dicen, sí, eso está bien, por eso es que yo me congrego. Por eso es que yo vengo a la iglesia todos los domingos. Por eso es que yo leo mi Biblia. Yo experimento la religión. Pero no se limitaron a eso. Su énfasis trascendió. Trascendió a todos los aspectos de la vida. Para ser un verdadero creyente hay que creer algunas cosas. Hay que creer que el pecado es malo. Pero también hay que dolerse por el pecado. También hay que arrepentirse del pecado. No solamente debemos saber que Dios es santo, sino que debemos también procurar la santificación. Ahora, esto marca una diferencia importante porque esos términos no solamente se llevan en torno a la iglesia local o en algún día en especial. Eso es algo que tiene que ver con toda la vida del creyente, en su totalidad, en la esfera de la iglesia local, como en la esfera de su familia, como en la esfera de su trabajo, como en la esfera de sus estudios, de sus relaciones interpersonales, de cómo maneja su intimidad, de cómo maneja los momentos a solas, de cómo maneja los momentos de recreación. Experimenta la religión, la relación con Dios de una manera saludable que comunica a Dios en todos los aspectos. Eso es la religión experimental. De hecho, la vida práctica del creyente. ¿Cómo se ve todas estas doctrinas que estamos nosotros conociendo aquí, de las cuales en su momento hacemos alarde y estamos orgullosos por la sana doctrina? Pero ¿cómo se ve eso en el día a día? Ellos intentaron salir de ese anglicanismo y esa experiencia religiosa, clerical que estaba entre las paredes de la iglesia romanista o anglicana para decir, yo no soy cristiano solamente los domingos cuando vengo a misa, soy cristiano el resto de mi vida y Dios es digno de eso. Yo vivo para Él, le pertenezco a Él en todos los aspectos, en mi economía inclusive. En la iglesia no se habla de economía ni de política. No, en todos los aspectos, cómo yo experimento la religión,
mi vida. Y ellos quisieron hacerlo. Por eso es que hablaron y disertaron de tantas cosas importantes de la vida cristiana. Y no solamente le dijeron a las personas, aquí los evangélicos son los que vienen los domingos, se sienten aquí un par de horas, se escuchan. En el caso de Nueva Vida, 3 horas. 3 horas y media. Y luego se van a sus casas. Y son un desastre donde viven. Por eso, es que hablando de la religión experimental, decidí unir un poco el asunto con un material que yo había preparado con respecto a la vocación. Con respecto a la vocación. Recuerdo una vez que enseñé acá, y creo que lo enseñé también en San Félix, la doctrina de la vocación a la luz de la Reforma, o cómo esa doctrina llegó a calar o ser una de las doctrinas fundamentales de la Reforma protestante. Y en este caso no solamente nos vamos a detener en el puritanismo y su perspectiva, sino que vamos a ir un poquito más atrás, a la Reforma protestante como tal. Yo les decía en ese momento que la doctrina de la vocación era importantísima. Entiendo que era la segunda doctrina más importante en la Reforma protestante, luego de la justificación por la fe sola. Martín Lutero sabía que si la justificación por la fe sola era verdad, tendría entonces una implicación práctica, experimental, vivencial en la vida de todos aquellos que tuviesen esa fe salvífica. Abarcaba todos los aspectos. Si el hombre más sencillo, si el hombre del vulgo fue salvo por la fe y en consecuencia es comprado por Cristo, entonces eso tendría una implicación en su vida. Su vida entera le pertenece a Cristo. Escúchame, su vida entera le pertenece a Cristo. De allí que Abraham Kuyper en su momento dijera que si Jesús tiene el imperio y es el Señor de todas las áreas de nuestra vida, sin excepción. Él gobierna y tiene el derecho y la prerrogativa de decirnos cómo vivir en cada aspecto de nuestra vida cristiana. ¿Por qué? Porque nos compró, no nos pertenecemos, le pertenecemos a Él. Y estos pasajes que leí en el principio fueron los pasajes que formaron su perspectiva de Martín Lutero de la vocación cristiana. Cuando yo hablo de vocación, me refiero específicamente a lo que significa el término en latín. Es llamar o llamado. Llamar a cierta obra o para cierta obra. Eso es vocación. Por eso es que lo unimos con la doctrina de la religión experimental, porque entendemos que Dios nos llama a ser cristianos, sí, pero también nos llama a otros roles y oficios en la vida. ¿Saben ustedes cuáles son esos otros roles u oficios a los que Dios nos llama en la vida? ¿Tienen alguna idea? No es retórica, es una pregunta. ¿Alguien tiene una idea? Levante su mano. Al trabajo, nos llama a trabajar. Recuerden lo que significa el término en latín, llamar para cierta obra, ¿ok? A trabajar. ¿Qué más? ¿A qué nos llama Dios? A servirnos. Esa es la vieja confiable, ¿verdad? No, a servir. Y es verdad. Pero ¿qué más? De manera más específica. Levante su mano. La crianza. ¿Cómo? Muy bien. A la crianza. Nos llama a la vocación de ser. Ajá. Y los hijos no los llama a ser hijos, a vivir como hijos. Los llama a vivir para Él como hijos. ¿Qué más? ¿Cómo? Hermanos, por supuesto. Hay una manera de vivir como hermanos. Dios nos dice que vivamos como hermanos. De hecho, es una ilustración que Dios trae de la familia para aplicarlo a la iglesia local. Somos una familia. Vivir como hermanos. ¿Qué más? ¿Ah? Trabajadores, Luis. Ok. Ya sea que comáis o bebáis, ¿verdad, Lucichi? Para la gloria de Dios. Ok. ¿Qué más? Muy bien. Amarnos y ser buenos ciudadanos.
Estamos aquí, tenemos una cédula venezolana. Es decir, debemos vivir para la gloria de Dios conforme al llamado que Él nos ha hecho en nuestro contexto. No vivimos en otro país, vivimos en Venezuela y debemos vivir para Él, inclusive como ciudadanos de esta nación. Perfecto. Una más y prosigo. Sí, como ciudadanos a cumplir las leyes. ¿Qué más? A enseñar. Ok. Bueno, si lo tomamos como trabajo, efectivamente hay uno que Dios que lo llamó para trabajar en la enseñanza, y también como padres debemos enseñar a nuestros hijos, pero también como esposos. Dios nos llama a algunos a ser esposos y debemos vivir de esa manera. Nos dio la vocación de padres, de esposos, de trabajadores, según el área donde Él nos haya puesto. Él nos llamó a experimentar la religión en todo esto. Ahora, cuando hablamos de vocación, cuando hablamos de esa religión experimental, necesitamos incluir también el ministerio pastoral. Vuelvo a poner el ejemplo que a todos nos da risa, ¿verdad? Hay un niño que le dijeron, o le preguntaron qué quería hacer, y él dijo que quería ser pastor porque los pastores no hacen nada. Y dijo, eso es fácil, ese la había confiado, ¿verdad? Voy a ser pastor. Pero sí, los pastores hacen algo. Si no, pregúntale al pastor Plinio si los pastores hacen algo. Una anécdota de Plinio, nos vimos como hace 11 años y él, en su esfuerzo y dedicación por el ministerio, el estrés se le experimentaba en que a veces le salían unos peloncitos por la cabeza. O sea que sí, los pastores hacen algo y hacen algo muy importante. ¿Ok? Entonces también algunos los llaman a ser pastores. Sin embargo, el hecho de que Dios nos haya llamado a diferentes áreas, eso no elimina que la necesidad de que haya un pastor dedicado a tiempo completo en la iglesia. Dios pudo haber llamado como pastor, dando un don a la iglesia, y también lo llama como un trabajo como tal. Es un obrero el pastor. Pero también debemos decir que el hecho de que Dios nos haya dado vocaciones, eso no significa que se elimine la centralidad de la iglesia local en la vida del cristiano. Algunos pudiesen decir que esta doctrina quita el dualismo que hay a veces en las personas, enseñando a algunos que podemos dar gloria a Dios en nuestros trabajos seculares como sirviendo a la iglesia, y que por lo tanto ya no es necesario ir y servir o estar dedicado tiempo completo al ministerio. Puedo hacer las dos cosas siempre, pero como le hemos dicho, la palabra de Dios enseña que inclusive trabajar dentro de la iglesia también puede ser un llamado laboral, como lo es el pastor, como también pueden existir diáconos dedicados a tiempo completo u otra administración dentro de la iglesia local, porque en la medida que crece institucionalmente la iglesia hay que atender algunos lugares, y para honrar a Dios y ser diligentes debe existir eso. Así que la doctrina de la vocación o la religión experimental no dice que se tenga necesariamente que estar en esas dos partes de la vida, trabajar fuera de la iglesia y dentro de la iglesia. Puede existir, es la realidad de muchos cristianos, pero también puede existir la realidad de que trabaje tiempo completo dentro de la iglesia local. ¿Ok? Eso simplemente para aclarar, para no caer en controversias que nos puedan hacer daño luego. Entonces, una vez más, a la luz de la Reforma, ¿qué es lo que enseña la doctrina bíblica de la vocación? Esto enseña que inclusive en lo que nosotros llamamos trabajo secular, Dios está también involucrado. Lo voy a repetir. En lo que usted llama trabajo secular, Dios también está involucrado. Lutero decía que la vocación o llamado es una máscara de Dios. Y este concepto me parece muy sencillo y muy interesante, porque lo que trató de decir es que Dios está escondido en los oficios sencillos de las personas, llevando a cabo su providencia. En su momento él decía que Dios está detrás de la lechera, está detrás del panadero,
Y si se pone a ver desde el punto de vista de la providencia divina, donde Dios ordena, sostiene, gobierna y dirige todas las cosas, entonces efectivamente detrás de aquellas labores que no nos parecen tan religiosas, Dios está, porque Dios está usando eso para mantener a su pueblo. Pregúntate por un momento, la harina pan que usa para la arepita, que le das gracias al Señor porque Él te mantiene, ¿qué procesos tuvo para llegar a tu mesa? Transporte, el maíz, la siembra, la refinación, muchos otros procesos. Dios está allí. Ay, pastor, Dios está detrás de Cisneros y de los Mendoza. La pregunta es, ¿quién es Dios? ¿Acaso Dios gobierna, sostiene, dirige todas las cosas? Por supuesto. Entonces, la intención de Lutero, y por supuesto fundamentados en las Escrituras, era hacerle ver a las personas que Dios estaba involucrado en todo el mundo y en todas las esferas con el propósito de sostener a su pueblo, obrar para el bien de su iglesia y para la gloria de su nombre. En las predicaciones decíamos que la historia de la humanidad es la historia de Dios, de su plan redentor. Y en este caso es lo mismo con respecto a la doctrina de la providencia, con respecto a las vocaciones. Pastor, pero ¿sabe que ese santero, el que está ordeñando la vaca, es santero? Ah, imagínate. Sí, efectivamente Dios está detrás de aquel santero que ordeña la vaca para traerte la leche a ti a la mesa. Sí, así como lo escuchas. Eso lo tenía claro Lutero y lo trató de comunicar. Él decía que desde la administración de una empresa, pasando por una consulta médica, en el cuidado de tus hijos en casa, cuando lavas los platos, cuando cuidas a tus padres, cuando diriges tu negocio, Dios está. Dios es y está en lo ordinario de la vida. Por eso es que el cristiano, al tener esta convicción, puede y debe, por el llamado de las Escrituras, a tener una religión experimental, a vivir de manera consecuente en todo ello, porque Dios se lo dio, lo llamó a eso y debe hacerlo para su gloria. Por eso es que es importante ver hasta qué punto nosotros mantenemos aún la dualidad en nuestra vida que deja fuera a Dios en algunos aspectos. Es muy importante verlo. Mi consejo es que no es necesario que tú seas un viejo, no es necesario que te jubiles para dar gloria a Dios sirviendo en la iglesia o como misionero. No tienes que esperar a que, bueno, ya acabé todos mis sueños en la tierra, ya me gradué, ahora sí voy a servir al Señor. Debes darte cuenta que si efectivamente es un sueño que Dios puso en tu vida y lo está dirigiendo, tus estudios para prepararte para eso van a servir para dar gloria a Dios y Dios lo está usando para el avance de su reino. Si no lo tienes claro, vas a vivir una dualidad donde parte de tu vida es tuya y la otra es de Cristo, los domingos de la iglesia, quizás. Hay que tener cuidado con eso. Hermanos, Dios está presente mientras haces lo que te llamó a hacer de manera, pudiésemos decir, secular. E igualmente, por cuanto Dios es Dios, quien te dio ese trabajo, necesitas hacerlo para la gloria de Dios. No, aquí los hermanos no me ven, la iglesia no tiene jurisdicción aquí, el pastor no me va a ver y yo, ay, qué fastidio, vamos a hacerlo, y llega de ganado. O no quieres. Hoy, ¿para qué tuve hijos? Me casé con esta mujer y ahora tengo que llevar esta cruz. O con este hombre, el pastor me dijo que no me casara. Y empieza a cultivar nuestros corazones una maraña de pensamientos y de intenciones que tratan de inclinarnos a salir de esa situación de manera que la Biblia no presenta y que obviamente no debemos hacerlo, no debemos salirnos, escaparnos de esa situación. Al contrario, afrontarlas como cristianos. Por eso es que es importante tener esto claro acerca de la religión experimental, acerca de la vocación. Dios es Dios de todo, Dios nos compró, le pertenecemos por completo y sea lo que sea que hagamos en nuestra vida, hagámoslo para la gloria de Dios. Por eso que creo que fue que MacArthur dijo alguna vez,
¿cómo sé yo cuál es hacer la voluntad de Dios? Y él le dijo a la persona, creo que fue así el asunto, ama a Dios y haz lo que quieras. Ama a Dios y haz lo que quieras. Henry. Si no pertenecía a la iglesia católica, primero tenía que ser la iglesia, el médico y toda la ahorita. Si no pertenecía allí, entonces básicamente todo lo que tú hacías fuera de ellos era andar. Y por eso el concepto de la agricultura estaba en una obra vital. Correcto. Y en ese sentido, Lutero dijo que cada una de estas ocasiones, la gloria de Dios, y eso es algo que nosotros teniendo un entendimiento ya. Muy bien, así es. Por eso debemos decir que la doctrina de la vocación, inclusive más adelante, como lo llamaron los puritanos, de la religión experimental, es la teología de la vida cristiana. La teología de la vida cristiana. Esto resuelve los más polémicos problemas de la relación entre la fe y las obras, entre Cristo y la cultura, entre esa pregunta que tienen las personas, ¿cómo deben vivir los cristianos en el mundo? ¿Será que debo participar de esta labor? ¿Será que debo ser político? ¿Será que puedo relacionarme con estas personas? ¿Será que puedo hacer esto o esto? Eso lo resuelve porque tú entiendes que Dios está gobernando. Por supuesto, si hay algo abiertamente pecaminoso, Dios no te llamó a ti a ser parte de una organización criminal, ¿verdad? No lo llevemos al extremo, no estamos diciendo eso. Dios no te llamó a ti a pecar en lo que estás haciendo, al contrario. Y mientras que lo haces, lo hagas bien para la gloria de Dios según los términos bíblicos. Cuando decimos que esta teología es la teología de la vida cristiana, estamos hablando que cuando tú entiendes esto, llega a ser un punto muy importante para tener inclusive matrimonios fuertes, para tener procesos exitosos de paternidad. Esto muestra el valor inclusive y los límites del mundo secular. Esto le muestra a los cristianos el significado de sus vidas en este mundo. Esa es la realidad. Hay un teólogo llamado Einar Bailing. Espero que se pronuncie así, ¿no? Einar Bailing, en su libro Nuestro Llamamiento, él señaló cómo nuestra tendencia es buscar nuestra religión en el ámbito de lo extraordinario, en lugar de buscar a Dios en el ámbito de lo ordinario. ¿Qué pasa ahora mismo con los movimientos de emociones, sensaciones extrasensoriales, extraordinarios, milagros y cosas extrañas? Creen que Dios está allí porque alguien tembló, saltó, hizo un supuesto milagro, habló duro, dio una profecía, Dios está allí. Y la gente busca a Dios en el ámbito de lo extraordinario, olvidándose que este mundo es el mundo de Dios. Y Dios ya está presente, haciéndose presente de manera inmanente, cuidando de su creación. Él no giró el reloj y lo dejó que corriera como bien le parecía. Él cuida, gobierna, sostiene, una vez más, Él dirige los hechos históricos. Las organizaciones mundiales más prestigiosas y poderosas y ricas, ellos no se escapan del señorío soberano del Señor Jesús. Por eso eso trae esperanza a nuestros corazones. Y volviendo al punto, Dios no nos dice, ve un milagro para que tengas fe, que se te cumpla un vellón ahí, una cosa. Señor, si es esto, porque si solamente pasa así. No, ya Dios ha sido claro. Él dijo cómo debes vivir para su gloria y cómo debes llevar a cabo tus trabajos, tus labores, tus vocaciones. Y por lo tanto, tú, como diría Einar Bailing,
no debe buscar a Dios en la cuestión o en ese ámbito de lo extraordinario, sino en el ámbito del ordinario. Mira cómo Dios está involucrado cuando alguien te dio una harina pan, cuando tenías necesidad. Cuando fuiste, llegó tu salario completo y puedes solventar tus necesidades básicas. Por eso es que damos gracias a Dios por todo y en todo. De allí que el apóstol Pablo dirija siempre el pensamiento y la mente de la iglesia hacia arriba. Dios está detrás de eso, inclusive de las cosas que te parecen malas. No es diferente con tu vocación, con tu llamado. Hazlo para la gloria de Dios. Diría un puritano en su momento, no es que tienes que hacer una cruz en todos los productos que elaboras. Debes hacerlo bien para Dios. No es que tienes que, a juro, bueno, tengo que hacer grupos de estudio en mi trabajo para hacerlo para la gloria de Dios. Ay, si yo no estoy dándole un discipulado a alguno de mi trabajo, en este momento de trabajo no estoy haciendo las cosas para la gloria de Dios. Es que no estoy llevando Biblia. No, también implica que tú te centres en hacer las cosas bien y tener la valentía para involucrarte allí y promover la gloria de Dios en ese lugar. ¿Cómo? A través de lo que hace, a lo que Dios te llamó a hacer en ese lugar. Hermanos, la Biblia enseña que la doctrina de la vocación es algo más que dar un buen testimonio o portarnos bien en ese trabajo. Debes hacerlo para la gloria de Dios. Aunque nadie te esté viendo, aunque nadie vea tu fidelidad, aunque no recibas promoción en tu trabajo y te asciendan, no importa. Hazlo para la gloria de Dios. Esto va más allá de decir a la iglesia que haga grupos de estudios en la universidad. No hay nada malo en hacerlo, ¿no? Pero va más allá. Va más allá. Hazlo para el Señor. Experimenta la religión ahí. Vive tu arrepentimiento, tu santificación, tu fe, tu amor por tus hermanos, tu servicio, el apartarte del pecado, el entristecerte por el pecado. Vívelo mientras haces aquello lo que Dios te llamó a hacer. Vívelo en esos momentos y en esos lugares. Así tu esposo a veces no vea sus esfuerzos en casa, ¿verdad? Porque también Dios te llamó a ser madre y a cuidar tu hogar. Ay, mi esposo no me agradece nunca. Sí, eso duele. Ay, mi esposa nunca me agradece. Sí, eso duele. Yo sé que sí, eso es un problema grave. Pero lo único que puede consolar tu corazón en ese momento es que no lo hiciste primeramente para ella, sino para el Señor. Entonces, cultiva eso. Anhela honrar a Dios. Vive tu religión allí. Los puritanos motivaron a las personas a que estuviesen involucradas de manera sana y saludable y que el evangelio fuese predicado en todas las esferas de la vida. Pensemos en Jesús por un momento. Pensemos en Jesús, nuestro Salvador. Ahora Jesús, sin Cristo estamos perdidos, no somos nada, nada puedo hacer sin Cristo. Perfecto, pero ¿cómo Jesús vivió esa religión experimental como hombre? Que tuvo que ser Cristo. De hecho, la doctrina de la sustitución o de la doble sustitución y la doble imputación implica que Jesús vivió perfectamente y nos imputó sus méritos. También Él murió en la cruz porque nuestros pecados de los que creen en Él fueron imputados a Él. Por eso sufrió nuestro infierno. Nos sustituyó en la cruz y nosotros estamos respaldados, escondidos en Él delante del Padre. Él es nuestro mediador. De allí que venga el término mediador. ¿Ok? Si eso es así, y Él pudo alcanzar esa justicia, y Él tenía que ser mejor que Adán, y lo que Adán no hizo, lo tuvo que hacer Él. Pregunto, ¿qué responsabilidades se le dio a Adán y que también tuvo que cumplir Jesús para que pudiésemos decir que es perfecto y que alcanzó la justicia necesaria? Todo. La justicia que tú y yo necesitábamos, la perfección que tú y yo necesitamos,
y necesitábamos, Jesús la alcanzó en su vida, en toda su vida. Cuando fue hijo, cuando fue un trabajador, si podemos decirlo de alguna manera, cuando fue empleado, porque su papá que le enseñó la carpintería, él trabajaba con él. Véalo de esa manera. Cuando fue hermano mayor, Jesús tuvo que ser el perfecto hermano mayor, cumpliendo toda la ley para alcanzar nuestra salvación, los méritos necesarios. Cuando hablamos de lo que Cristo alcanzó, no solamente estamos hablando de que cumplió todas las leyes ceremoniales del antiguo pacto, no solamente estamos hablando que cumplió todas las leyes civiles del antiguo pacto. Jesús cumplió la ley moral de Dios en cada aspecto de su vida. En cada aspecto. Se comportó bien en su vocación como amigo, como carpintero, cuando atendió a sus clientes, cuando tuvo que responder a los mandatos de su Señor, en ese caso su papá, José me refiero, cuando tuvo que obedecer a su mamá. Fue el mejor amigo de todos. ¿Por qué? Y no hay mayor amor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Juan 15. Ya no le llamaré siervos, sino que le llamaré amigos. De manera que esto de la religión experimental es tan serio que Jesús ganó nuestra salvación, la perfección necesaria para estar delante del Padre. ¿Cómo? Viviendo perfectamente su religión experimental, su relación con su Padre, la evidencia de su fe en el único Dios verdadero, guiado por el Espíritu Santo. Y luego cuando asumió su ministerio formal, lo hizo perfectamente. No es que no se dolió, no que no pasó por tristeza, no es que su alma nunca se turbó y obedeció a Cristo igual. Obedeció a su Padre igualmente. Entonces tenemos en Cristo la mayor referencia, el mayor ejemplo. Recordemos, Jesús no solo tuvo un ministerio público y oficial. Jesús antes tuvo un ministerio privado y experimental. Él vivió la religión perfectamente por nosotros. Ahora podemos decir con toda paz y consuelo que lo que Jesús hizo nos salva. Nos hace aceptos delante del Padre. Pero hermanos, no nos exime de vivir un dualismo en nuestra vida o creyendo que ser cristiano es solo venir a la iglesia. No. Y te lo voy a poner más difícil. Ser cristiano no es solamente leer la Biblia en privado y orar. Vean que en privado hay muchos fieles del Corán. Muchos. ¿Cuántos santeros no leen su libro en privado y son los más religiosos en su área? Lo que nos define es la fe en el único Salvador, en Jesús, y que ahora vivimos para Él en todo aspecto de nuestra vida, sin dualismos. Sin dualismo. Si efectivamente, mi amado hermano, Cristo nos imputó su justicia, nos imputó su religión experimental perfectamente, si eso fue así, entonces nosotros podemos vivir esa vida que Él compró para glorificarle en todo momento, en todo lugar y en todo lo que hagamos. Bueno, un ejemplo de esto de la religión se ve literalmente en estos términos en Santiago, ¿lo recuerdan? Santiago 1:27 dice, 26 y 27, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, déjame ponerlo aquí que estoy, ahora sí. 26. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. No es salirse del mundo, es guardarse sin mancha del mundo. Es diferente. Señor, Padre, guárdalos. No te pido que los saques. Pablo, en 1 Corintios capítulo 5.
No les pido que se aparten de todos los impíos, porque si no fuera necesario salir del mundo. Les pido que no se junten con aquel que llamándose cristiano es avaro, fornicario, un perverso, en conclusión, en resumen. En otras palabras, hermanos, cuando vemos una expresión, según lo que dice Santiago, de la religión pura y sin máculas, nos damos cuenta que es expresar el amor y el cuidado que Dios tiene con su creación y con su iglesia hacia los más desvalidos, que nosotros lo expresemos hacia aquellos que están vulnerables. ¿Cómo se ve tu teología? Que eres muy reformado, que sabes mucho, que lees mucho. No lo muestres con tus palabras, sino en sabia mansedumbre, buenas obras, también lo dice Santiago. Eso simplemente para poner un ejemplo de cómo se ve esa religión pura y sin mácula en la vida del creyente, la cual Cristo ganó para nosotros. Por eso, antes de darle un tiempo para que pregunten, yo quiero preguntarles a ustedes antes, ¿de verdad, en serio, mis amados hermanos, se ve la vida de Cristo en ti, en todo lo que haces? ¿Se ve la vida de Cristo en ti, en todo lo que haces? Lo voy a volver a preguntar. ¿Se ve la vida de Cristo en ti, en todo lo que haces? Ya sabes en qué tienes que pensar. No solamente aquí, ay, ese hermano se porta bien y me dice Dios lo bendiga cada vez que me ve. No. Te pregunto, ¿experimentas la religión pura y sin mácula? Tus finanzas, tu matrimonio, tu trabajo, tus estudios, tu vida, cuando lavas los platos, cuando estás haciendo la tarea, niño, cuando estás estudiando, pequeño, cuando estás obedeciendo a tus padres, ¿vives esa religión experimental? Lo cierto del caso es que aquellos a quien Cristo compró y formó y les dio vida, pueden vivir eso. Se ve, se nota. Se ve el gobierno de Cristo, se ve su redención en ti, en cómo vives tu libertad cristiana, en cómo vives tu adoración pública, en cómo vives en todo momento y en todo lo que haces. Recuerden esto, hermanos, que nuestra herencia puritana nos recuerda que nuestra vida por entero le pertenece a Cristo. Le pertenece a Cristo. Experimenta tu religión entonces. Por eso es que tenemos esa herencia y este distintivo puritano. Porque no es que queremos apegarnos a un movimiento histórico, sino que queremos de verdad vivir lo que ellos predicaron con ahínco y debemos decir que vivieron también. Y si queremos que alguna persona tenga alguna referencia de lo que nosotros somos históricamente, queremos identificarnos con los puritanos. Y queremos identificarnos con la Reforma, con aquellos que volvieron a las Escrituras y decidieron poner la palabra de Dios en primer lugar, como mayor autoridad. Y aquellos que predicaron el ministerio perfecto del Espíritu Santo en los creyentes. Amén. No sé si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario que pueda enriquecer este asunto. Si tienen alguna pregunta difícil, gracias a Dios aquí está un diácono de Trono de Gracia, uno de los pastores. Ellos nos pueden salvar. Cuéntenme. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Ajá, Luis Armando Salazar. Levántate y léelo fuerte, por favor. Dando gracias a Dios, Padre, Amén. Amén. A mí me parece interesante que, ya para terminar, Samuel, levántate la mano.
sentido de gobierno y por otro lado, las personas que están fuera de los pueblos han apoyado el uso de armas, por ejemplo, la militar. Por ejemplo, ¿qué? Levántate otra vez, perdóname que no te escuché bien. ¿Cómo se puede aplicar eso a las personas que pertenecen a la política del gobierno? Ok. Y cómo también se puede aplicar a las personas que pertenecen a la esfera militar cuando hay personas fuera desde el punto de vista de la fuera que piensan que apoyar las armas está mal y eso significa apoyar. Aquí hay una perspectiva cristiana que dice que apoyar las armas está mal, ¿cierto? Y ellos hay que vivir con eso. Ok, voy de atrás para adelante. En primer lugar, la Biblia enseña que Dios le dio al Estado el poder de la espada. Policías, militares, todos ellos forman parte del magisterio civil, el brazo ejecutor del Estado. Es decir, que no está mal usar las armas para refrenar la maldad de los hombres, usar la fuerza. De hecho, esa es su responsabilidad. A diferencia de nosotros como iglesia, que se nos dio las llaves del reino para reconocer, confirmar y disciplinar a aquellos que han profesado la fe. A diferencia de la autoridad que se le dio a la familia, que fue de la vara para disciplinar, corregir y educar a sus hijos. En el caso de los militares, a pesar de que algunos digan que está mal usar las armas, si estiramos un poquito más el argumento, podemos pensar inclusive en la defensa del territorio y la independencia o la soberanía de la nación, y eso está dentro de la esfera de control del Estado, y Dios fue quien le dio esa autoridad. Por eso es que los cristianos que quieren ser consecuentes con la palabra de Dios creen en la pena capital, como por ejemplo, y pueden hacerlo con limpia conciencia. A nosotros, ¿hay alguno aquí que pueda ser militar? Por supuesto. Ahora, aplicándolo al gobierno que tenemos. Si te soy muy sincero, desde que entró el pecado, los gobiernos están en decadencia. Y eso nos apunta a una cosa: a un gobierno escatológico perfecto, donde está nuestra esperanza. Cada queja que nosotros tengamos con cualquier gobierno en el mundo nos dice: Cristo es el único perfecto como gobernante. Por eso es la realidad en la que debemos vivir, que aún en esas esferas es necesario que los cristianos se involucren para traer gloria a Dios, y Dios lo llamó a eso. Tenemos ejemplos bíblicos, tenemos Daniel, tenemos los amigos de Daniel, tenemos José. No es que ellos eran piadosos y tenían una adoración a Dios en su momento, pero hacían las cosas para la gloria de Dios, al punto que a pesar de las costumbres y tradiciones de Egipto, Dios usó a José dentro de su plan providencial para salvar a muchos. Y ese muchos estaba incluido el pueblo de Israel, que formaba parte de su historia, para luego, ya tú sabes la historia de allí para adelante, ¿no? Entonces, a pesar de la maldad de los gobiernos del mundo, creo que la iglesia, o los miembros de la iglesia, mejor dicho, como individuos y miembros mejor dicho, ciudadanos de esa nación, deben tener una participación para la gloria de Dios. ¿Cómo iba a saber Nabucodonosor quién era Dios, lo que significaba ser un creyente genuino, y los reyes, si no había un creyente a su lado que le dijera: mira, esto es así, y yo creo tanto en mi Dios que estoy seguro en Él a pesar de lo que tú digas, porque tú no tienes el imperio finalmente, lo tiene Dios. Y eso lo vemos en toda la experiencia de esas narraciones bíblicas. Hubo alguien que alumbró, que predicó. Por supuesto, eso no significaba que Daniel tenía que involucrarse en las cosas pecaminosas de la nación, como vemos que pasó. No tenía que involucrarse, pero sí tenía que estar para comunicar la gloria de Dios, y si Dios lo llamó a eso, hacerlo. Entonces, sé que los gobiernos van a ser malos, se van a poner complejos, van a haber cosas que tenemos que decidir según el contexto, pero todos, Dios quiere que todos sean salvos. 1 Timoteo capítulo 2, oremos por los que están en eminencia, reyes, todos. Hay un único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Y por eso ellos necesitan conocer a Cristo, y Dios usa su iglesia para eso, y la vocación de cada uno para llegar a ellos. Y para llegar a ellos no solamente a través de un mensaje de texto, es relacionándote con ellos, trabajando para la gloria de Dios en ese contexto. No sé si te respondí, hijo. Okay. Bien, seguro. Mira,
Con esto termino. El asunto con Pablo, con que cada uno se quedara en el lugar donde debía estar, era tan serio que él entendía que como Cristo lo salvó a algunos, ellos dijeron, bueno, entonces si yo tengo un esposo que no es cristiano, dejo el pelero, porque yo ahora sí soy cristiana. Mira, Cristo me libertó, yo soy esclavo, tengo la autoridad por Dios para salir de ese yugo de mi amo. Si Dios lo puso en ese momento allí, quédese como Dios lo llamó. Pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordenó en todas las iglesias. Fue llamado a algunos siendo circunciso, quédese circunciso. Fue llamado a algunos siendo incircunciso, no se circuncide. La circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado. Pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. No era pecado ser esclavo o tener a alguien que dirigiera su vida, un jefe, si lo podemos contextualizar a lo que nosotros tenemos ahora. Vea que el versículo 16 de 1 Corintios 7 nos está hablando de la relación conyugal. Y le dice, bueno, ¿qué sabes tú si Dios salva a esa persona a través de ti? A tu cónyuge que no es cristiano. Por eso usamos eso como referencia. Entonces, hermanos, con esto quiero dejar lo mayormente que pueda claro en sus mentes, que Dios nos llama a vivir una religión experimental, una vocación para su gloria, y que ser cristiano no se trata solamente de lo que se aprende en la iglesia y estar sentado allí. Si Cristo te compró, tu vida le pertenece por completo. La iglesia es el lugar donde concurren los creyentes en obediencia a Dios para adorar al único Dios verdadero, identificarse con Él, crecer en santidad y aprender, ser discipulados para vivir su vida de sal y luz en donde sea que Dios lo haya puesto. Oramos. Padre, gracias por tu palabra, gracias por cómo tú orquestas todo, la historia, las vocaciones, los roles. Gracias porque gobiernas sobre todo y te pertenecemos por completo. Gracias por permitirnos conocer esto desde un punto de vista teológico e histórico. Te pido que enriquezcas a tu iglesia de tal manera que podamos vivir esto, que no solamente seamos oidores, sino también hacedores, Señor. Que veamos a Cristo nuestra referencia y que podamos vivir para Él. Permítenos vivir nuestro arrepentimiento, nuestra fe, nuestro amor, nuestro servicio en todo momento. Y que nuestra única gloria sea que Cristo sea conocido en todo lugar y hasta lo último de la tierra. Guarda tu iglesia. Bendito seas tú por siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, va